Hoy quiero traerles una frase que escuché. Sí, yo también creo en Jesús, pero es un profeta. En realidad es lo mismo en cualquier religión y cualquier lugar. No sé por qué se hacen tanto problema. Hola, soy Liliana y desde este programa, Conociéndote mi Dios, quiero invitarte a tomarnos unos minutos para profundizar más en la palabra de Dios, para conocer más a nuestro Padre misericordioso, el sentido de nuestras vidas, amar y servir más a las personas y encontrar la auténtica felicidad. Nos vemos en un minuto. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi Dios. Bien amigos, el tema de hoy es ¿quién dice la gente que soy? Y para ello hemos invitado el día de hoy a Renato Solari Vigo. Él es laico, casado, con 30 años de matrimonio y es general de la Fuerza Aérea en retiro. Gracias Renato por acompañarnos. Gracias, Liliana, por la invitación y feliz de estar aquí acompañándote en tu programa. Me gustaría que empecemos este tema tan fundamental partiendo de la misma palabra del Señor. Tomen su Biblia si desean para leer conmigo. En Mateo 16, del 13 al 20. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Renato, este pasaje realmente es hermoso y contiene mucha riqueza. Por eso creo que es el central y el que va a llenar todo nuestro programa. ¿Qué te suscita a ti? Bueno, acá hay dos preguntas muy importantes, ¿no?, que las hace el mismo Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después le pregunta a Pedro o a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Si nos trasladamos a la actualidad, y me incluyo en esta primera parte porque yo estudié en un colegio religioso donde nos enseñaban religión una vez por semana, íbamos a misa los viernes, pero sin embargo no llegamos a conocer a Jesús, porque yo creo que no interiorizamos tanto quién es Jesús realmente. Y esto es importante, porque Jesús, si preguntamos actualmente en la calle a quién es Jesús, pueden decirte, bueno, es el que veo en la cruz, es al que me llamo antes de salir de mi casa y digo, Jesús, acompáñame en mi camino. Pero ¿quién es realmente Jesús? Y ahí viene la segunda pregunta, cuando ya interiorizas esta pregunta y te pones en el lugar de Pedro, ¿no? Y gracias a la inspiración del Espíritu Santo podemos decir que Jesús es mi Dios, es el amor que está dentro de mí, es el motor que puedo llevar yo para todos los días y es esa lucha diaria por la cual yo debo entregar mi vida, abandonarme a mis orgullos, abandonarme a mis envidias y a todos mis defectos que pueda tener para ser cada día mejor y amar más a Jesús como Él me ama a mí.
Yo creo que esa es una parte importante, ¿no? Claro que sí. Y esto que estás planteando en realidad es un ángulo bien interesante porque es un ángulo desde mi encuentro con el Señor. Pasar de esto de, sí, claro, es el Hijo de Dios, que no es falso y No. toda catequesis es importante, pero pasar al encuentro con el Señor. Exacto. Porque para que sea ese principio, fundamento de tu vida, que bien describes tú en tu vida cotidiana, en tus decisiones, en tus acciones, en cómo aprendes a amar, tiene que haber ese encuentro con Jesús. Y eso es algo que quizás ahora se ha perdido mucho. Exactamente. Porque como dice también, uno no ama lo que no conoce. ¿Y cómo conozco a Jesús? Conozco a Jesús a través de su palabra. Conozco a Jesús en la Eucaristía. Conozco a Jesús en el Santísimo. En mi oración, que es esa comunicación íntima con Dios. Es mi encuentro íntimo con Dios cuando estoy orando. Entonces, si yo solamente voy a misa los domingos por obligación, porque así dice la iglesia que tengo que ir y si no es pecado, pero no es un deber, yo le digo, es unas ganas de ir a recibirlo a Jesús. Entonces, puedo decirte que aprendí a ir a misa dentro de la semana también y trato de ir diariamente porque mi alimento espiritual es la Eucaristía. Claro. Si no, estaría desnutrido espiritualmente, porque no hay quien me alimente. Y si no estoy nutrido con la Eucaristía, estoy débil y estoy dispuesto a recibir los ataques que el mundo me presenta actualmente. Y los ataques vienen en cualquier dirección. Y por eso es que nuestra juventud ahora también es muy fácil de que se la lleve el mundo por donde va y son corrientes como la nueva era y muchas otras más que por ahí están saliendo y que arrastran. Por eso la importancia de enseñarle a ellos desde muy pequeños quién es Jesús realmente. Enseñarles a orar, llevarlos a misa a los niños, hablarles respecto a eso. Simplemente con una oración previa a los alimentos, estamos compartiendo en casa con los hijos y eso es muy importante porque ahí vamos conociendo a Jesús y vamos amando más a Jesús. Y ese amor tiene que ser como Él nos lo da a nosotros, infinito, sin medidas, sin barreras, sin que alguien nos diga, no, hasta aquí nomás. Estoy pensando en, bueno, tu experiencia de familia, tu experiencia de pareja de tantos años, cómo en ese hogar puedes ir transmitiendo tu propio encuentro, ¿no? Como quien le habla al niño quizás del abuelo, de la abuela, y lo conocen, pero les va transmitiendo y ellos son capaces de encontrarse, porque lo que planteas la Eucaristía es fundamental. Sí. Y eso también que nutra nuestro día a día. Exacto. Yo creo que el día a día es bien importante en esto. Correcto. O sea, que ese culmen que se da al ir a la misa, a recibir la Eucaristía, nos nutre para cualquier momento, cualquier situación que se nos presenta, ¿no? Es la presencia cotidiana de Dios. Así es, así es. Y quizá, pues muchos jóvenes dirán, pues, porque mis hijos también me lo dicen, ¿me vas a hablar de Dios otra vez? Pero no es hablarles de Dios con palabras, es hablarle de Dios con mis actos, con mis actitudes. Y es muy simple. O sea, quizá el Renato antiguo, como le digo yo, pues era una persona un poco gritona, intolerante, impaciente, desesperada. Pero ahora primero en oración trato de estar calmado cuando ellos cometen algo que no está bien y converso con ellos. Converso con ellos, ya mis hijos están grandes, uno tiene 27 años y está casado, mi hija tiene 22, está todavía en la universidad, pero están todavía creciendo y hablo bastante con mi hijo respecto a su matrimonio también. Y es importante y es una comunicación muy amena, ahora es más fluida, porque él sabe dónde estoy yo. Él ya entendió, y por supuesto que mis 30 años de matrimonio no han sido para nada sencillos, porque creo que no hay un matrimonio perfecto. Hemos tenido sus sube y bajas, sus ida y vueltas, sus gritos y por ahí alguna discusión, pero sí, hemos podido ya con el tiempo aprender que el Señor es quien nos guía y es Él quien está en medio de nuestro matrimonio y es Él quien guía nuestro matrimonio. Sin Jesús en medio de nuestro matrimonio, pues seguiríamos siendo esa agua que corre por una sequía que no tiene rumbo y que desemboca en el mar y se pierde.
Y que penosamente muchas veces incluso ya no se cree en que pueda darse un matrimonio que dure, ¿no? Es algo difícil hoy en día, un compromiso que realmente pueda durar toda la vida. Y la presencia del Señor, qué importante que es como encuentro, como que está aquí con nosotros. Y como bien dices, en el cambio personal también es algo que se va logrando no simplemente por un estoicismo o por la voluntad de cambiar, sino porque tu encuentro con Jesús te va transformando. Exacto. Y eso es lo que ven tus hijos. Y no importa el momento, el cuándo, a veces hay que tener paciencia Sí. y saber esperar. Como bien Exacto. describes tú, no se deja de ser padre. Exactamente, y como la paciencia que tuvo Jesús con todos nosotros y la sigue teniendo hasta el día de hoy, Realmente. que nos ama infinitamente, siendo a veces esos hijos que no queremos ir a verlo, que no queremos conversar, que no queremos hacer las cosas, pero ahí está siempre con nosotros, esperando que nosotros le abramos las puertas para que dejarlo entrar, como dice el Evangelio, ¿no? Así es. Muy bien, ¿te parece si nos detenemos unos minutos y volvemos? Por supuesto. Nos vemos en unos minutos, amigos. Conociéndote, mi Dios. Bien, estamos de vuelta, amigos, con este tema de quién dice la gente que soy. Y quería como continuar en este punto de cómo falta el día de hoy, el poder darnos un espacio, un momento fuerte durante el día, ¿no? Mencionábamos la Eucaristía, está el Santísimo, que es una bendición poder tenerlo e ir. En algunos países no es posible, porque hay persecuciones, pero qué importante ese tiempo. A veces hay personas que están dispuestas a pasar una hora, media hora de una meditación, que bueno, si quieren meditar y relajarse, no hay problema, pero no llegan a descubrir el valor de la riqueza de dialogar con Jesús. Exacto, exacto. Y lo acabas de decir, ¿no? Voy a dialogar con Jesús de una manera muy íntima en el Santísimo. Yo voy a ir y voy a desnudarme frente a Jesús a conversar con Él como converso con mi papá, tal cual, con esa confianza, con esa apertura, con esa entrega. Y yo lo puedo, en el silencio del corazón, puedo escuchar que Jesús me está hablando. Así es. Ese es el momento íntimo y más importante que para mí, cuando yo estoy frente al Santísimo. Y haciendo un paréntesis de esto, ¿no? De repente no tengo todo el día para estar en el Santísimo. Jesús no me pide 1 hora, 30 minutos. Puedo estar 1 minuto, puedo estar 30 segundos, puedo estar 5 minutos. El tiempo que yo pueda ir, pero con el amor de entregarme en ese momento con quién estoy conversando. Así es. ¿Quién está frente a mí? Y nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Quién crees que soy yo? Entonces, ¿quién está frente a mí? Está Jesús vivo, vivo y resucitado, como le digo yo, en ese pedacito de pan que es la Eucaristía. Y ese es el amor infinito y misericordioso que voy a recibir y lo recibo. Y yo te puedo decir que hasta he llorado de la emoción de estar solamente mirando el Santísimo. Claro, es Cristo mismo. Porque es Cristo mismo quien está ahí. Entonces, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y el ir a misa, como te comentaba en la primera parte, no es ir a escuchar al sacerdote, es ir a escuchar la palabra de Dios, que a través de nuestros sacerdotes voy a interiorizarla yo y voy a ver qué es lo que el Señor me dice a mí. Porque como bien dice la palabra de Dios, Jesús te habla en forma independiente, te habla a Personal. ti, en forma personal. Así es. Exactamente. Te escuchaba y pensaba en esta parte de lo que hemos leído, que el Señor le dice después que Pedro le dice quién cree que es el Mesías, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En verdad, en ese bienaventurado, en ese dichoso que otras traducciones también nos da, nos habla de lo felices que vamos a ser si realmente nos abrimos a su presencia, si lo conocemos. Es como que la vida pueden haber problemas y dificultades que son parte, pero como que todo se colorea, todo cobra vida, ¿no? Y también pensaba en el propio hogar, cómo uno puede hacerse un espacio
pequeño, como tú dices, durante el día, hacer un acto de presencia de Dios, dialogar con Él, o también pedirle al Espíritu que nos enseñe a descubrirlo en lo que nos pasa, ¿no? Exacto. Esas, a veces escuchaba el tema de diosidencias, que es, Sí. porque no existe si se quiere, el azar, ¿no? El azar. La coincidencia, sí, pasó, sino que Dios nos habla en lo que nos pasa. Si tan solo nos pusiéramos un poco más atentos, si tan solo al iniciar el día le decimos, Señor, bendice mi día y muéstrate, por favor, y en todo lo que hago, que pueda amar al otro, que pueda servirlo. Exacto. Incluso esa experiencia de rezar en pareja en el hogar, Sí, ¿no? por supuesto que sí. Y no sabes lo hermoso que es. Nosotros con mi esposa hacemos el rosario y cada misterio lo leemos de la Biblia. Y conversamos de lo que estamos leyendo. Y uno dirá, pues, estás leyendo lo mismo siempre, porque son todos los mismos, el mismo misterio. Pero cada vez es un mensaje diferente que el Señor te habla. Y realmente te habla. Y realmente te habla. Y realmente te habla. Y lo sientes en el corazón y lo sientes. Es algo inexplicable realmente, pero es muy hermoso, de Y verdad. es maravilloso porque esto que tú recibes, cómo te habla el Señor, empiezan a ocurrir cosas y dices, no hay manera, no hay Sí. ninguna cámara escondida, o sea, Sí. solo Dios puede saber que eso me está hablando, pero es poder tener ojos para ello, ¿no? Yo te puedo dar un testimonio muy personal. Sí, por favor. Yo dentro de mis actividades aéreas, yo fui instructor de vuelos y en una clase de instrucción tuvimos un pequeño accidente. Digo pequeño accidente yo, pero fue un gran accidente porque nos estrellamos contra un cerro. Oh, Y estoy aquí gracias a Dios, porque me permitió Él lograr cambiar la actitud de la aeronave y, digamos, estrellarme de panza y no de nariz. Y lo primero que hice cuando recuperé la memoria o el conocimiento fue darle gracias a Dios. porque Por tú eso- sabías mejor que nadie cómo Por eso es supuesto, milagroso. yo recuerdo muy poco lo que me pasó después, pero recuerdo que abrí los ojos, miré dónde estaba y dije, gracias Señor por esta segunda oportunidad que me das. Y es una segunda oportunidad. Sí, es importante leer en la vida esas segundas, terceras, cuartas Sí, oportunidades y que Dios estar nos da todo el atentos, tiempo. alertas y vigilantes, como dice el Evangelio, porque el Señor está ahí siempre con nosotros, siempre, nunca nos abandona. Somos nosotros quienes le damos la espalda a Dios. Efectivamente. Y muchas veces no es darle la espalda que decimos, no, yo no le doy la espalda tampoco, sino cuando dejo de mencionarlo, Exacto. cuando en mi reunión social están hablando de un tema, o por ejemplo el tema de la iglesia, ¿no? Esta parte donde dice que Pedro va a ser esa roca sobre la cual edifica su iglesia. Qué importante hoy en día y necesario. Y Pedro y el Papa es el representante o es el seguidor de Pedro. Así es. Nuestro Papa Francisco, pues, es quien lidera nuestra iglesia y él es el enviado de Dios para justamente guiarnos a todos nosotros. Yo creo que el Papa Francisco, como toda persona, quizá pueda tener errores, porque es un ser humano como yo, como tú, como todos nosotros, pero él es el ungido del Espíritu Santo para guiar a la iglesia. Y entonces, yo creo que el Papa, y yo recuerdo cuando vino el Papa San Juan Pablo II, la emoción de ver al Papa también fue una emoción muy grande, ¿no? Sí. No he tenido la oportunidad de verlo al Papa Francisco de cerca, pero sé que él está haciendo una labor increíble y está haciendo lo que dice ahí en el Evangelio, ¿no? Lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra y lo que desates en el cielo quedará desatado en el cielo. Porque eso es la misión que nuestros sacerdotes tienen a través de nuestra confesión. Y escuchándote también pienso cómo en el caso actual, en el Papa Francisco, se describe esta autoridad que Jesús le da al Papa y cómo es un testimonio de una autoridad de servir, de ayudar, de anunciar la misericordia, de ser compasivos. Me llama mucho la atención porque es como si se quiere, un testimonio de cómo se vive la autoridad. No es que impone, no es que habla algo por capricho, sino que en todo momento buscar transmitir este rostro de Dios misericordioso. Y mira esa transmisión de amor, del amor de Dios, a pesar de la salud del Papa.
Sí, es cierto. A pesar de su salud, Él tiene una misión y Él no puede fallarle a nuestro Señor. Sí. Y esa es la fortaleza que le da el Espíritu Santo para seguir trabajando por la iglesia, para la iglesia. Entonces, yo admiro mucho al Papa porque lo veo a él a veces en su silla de ruedas, lo veo un poquito encorvado y es una persona de edad, pero su fortaleza espiritual es envidiable. Como que resalta más incluso. Sí, exacto, exactamente. cierto. Y los mensajes que él da, pues, llenan el corazón de esperanza, de amor, de espiritualidad. Así es. Y eso es lo que necesitamos todos nosotros. Así es. Y de verdad acompañarlo con nuestras oraciones, Con nuestras como oraciones. Él nos pide, ¿no? Sí, como Él nos pide exactamente. Siempre, Muchas siempre gracias. me acuerdo del Papa y está en mis oraciones siempre porque es importante. Por Él y por todos nuestros sacerdotes. Así es, por todos. Porque todos nuestros sacerdotes están siendo atacados también mucho. Sí, y pueden haber errores, pero la iglesia es Cristo. La en iglesia es cabeza. Cristo. Así La es. iglesia es Cristo y es Él a quien yo voy a visitar. Muchas gracias, de verdad, Renato. Nos has compartido mucho y estoy segura que enriqueces a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Esperamos por la tenerte en invitación. un próximo programa. Encantado. Bien, amigos, en unos minutos volvemos para el cierre. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, llegamos al final de este programa. ¿Quién dice la gente que soy? Y muchos dirán, un profeta. Nosotros sabemos que es, como dice Pedro, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En este programa hemos podido profundizar más en esa necesidad de encuentro con el Señor. No dudo que muchos de ustedes ya conocen al Señor, pero ¿cuánto más tenemos por encontrarnos con Él? Por abrirle más las puertas para que sea el Señor de nuestras vidas. Y como siempre, les dejo un par de preguntas. ¿Qué tanto reservo una parte de mi día para poder dialogar con el Señor? ¿Qué tanto más puedo acercarme a la Eucaristía, al Santísimo? Como hacer una revisión de mi propia vida y de esa presencia en Dios. Son actos simples en tu vida, con tu familia, con tu trabajo, en todo lo que te suceda. Y la segunda pregunta sería, ¿qué tanto doy testimonio de mi fe? Cada vez probablemente sea más complejo por temas diversos frente a la iglesia, frente a posturas, frente a errores. Pero ¿qué tanto yo digo también, yo creo en Dios, creo en Jesús, porque Él es el Señor de mi vida? Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad.